Buenas tardes, profesora. El día de hoy con nuestro grupo le vamos a presentar los movimientos artrocinemáticos de la mano. Vamos a empezar con la importancia de la artrocinemática de la mano, en el cual el video no solo muestra los movimientos, cómo se mueven los dedos y ya, sino nos hace pensar en cómo se da estos movimientos a un nivel más interno, ¿no? Más profundo, es decir, en las superficies articulares. Es por ello que se llama artrocinemática. Bueno, nosotros muchas veces como personajes o personas, ¿no?, de salud, en este caso de fisioterapia, nos enfocamos solo en movimientos o los movimientos en los que vemos, ¿no?, que son flexión, extensión, abrir o cerrar la mano. Pero en realidad cada uno de estos gestos depende de micromovimientos, que son deslizamiento y rodamientos precisos, también incluyen los giros, y que si alguno de estos movimientos se altera, el gesto completo se ve afectado. Bueno, tenemos también que el primer dedo siempre va a ser una excepción, debido a su forma articular, ¿no?, que es trapecio metacarpiana, la cual es una articulación tipo silla de montar. Esta articulación tendrá mayor movimiento y también tiene movimientos de posición, además de que no tiene la falange media como las demás falanges, ¿no? Pasamos con las articulaciones carpo-metacarpianas, las cuales están formadas por las hileras distales del carpo y los metacarpianos, ¿no? Aquí se encuentran unos tres pilares, que el primero es el pilar móvil, que es el primer dedo, el pilar fijo, que es el segundo y tercer dedo, y los pilares semimóviles, que son el cuarto y quinto dedo, ¿no? Otra vez, el primer dedo es una articulación tipo silla de montar, y de la segunda a la quinta, estas articulaciones son totalmente planas. Bueno, ahora vamos a profundizar con la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Como dijimos, es una articulación tipo silla de montar, es decir, es en un sentido cóncavo y en otro convexo. Este permite los movimientos de flexión, extensión, ABD, abducción y aducción. Y estos dos últimos, todos estos movimientos corresponden a un plano sagital y frontal. También puede tener una leve rotación que es necesaria al movimiento de la posición, a la posición del pulgar. Bueno, tenemos que la flexión se da de 45 a 50 grados, que se relaciona con una rotación medial. La extensión es de 10 grados solamente, que se relaciona con una rotación lateral. Y la abducción es 0 y la ABD es de 45 grados. Bueno, ahora vamos a hablar de la artrocinemática del carpo metacarpiano. Ahora vamos a hablar de su artrocinemática, ¿no? Sería toda una posición anatómica. Tenemos que en la ABD, no se ve, pero voy hacia adelante, en un plano sagital se vería así, ¿no? El metacarpiano será convexo y en la flexión será cóncava. En el movimiento de en el ABD, la abducción, se rueda hacia antero-superior y desliza hacia posterior-inferior. Pero en cambio en la flexión y extensión se va a estar moviendo la superficie cóncava sobre la convexa del trapecio. En la flexión rueda y desliza hacia sentido medial, ¿no?, desde la posición anatómica. Y bueno, en la extensión rueda y desliza hacia sentido lateral. Y tenemos la oposición del pulgar, que esta tiene fases, que es la abducción del pulgar, y en la segunda fase es flexión y rotación del pulgar. Bueno, ahora vamos a profundizar en las articulaciones metacarpofalágicas o MCF. Son de tipo condilla y permite 2 grados de movimiento.
Permite tanto el movimiento en el plano sagital como también en el frontal. Además tiene como endfield a los ligamentos colaterales, palmares y la cápsula dorsal. Esas articulaciones conectan la palma con los dedos y tienen una estructura elipsoidea, lo que lo hace más versátiles que las interfalángicas, lo que permite en sí una flexión, extensión, abducción y aducción. La cabeza metacarpiano, de los metacarpianos es la parte convexa y la base de la falanges proximal es la parte cóncava. Tienen un movimiento cinemático abierto porque la falange se mueve sobre los metacarpianos. Con una flexión de 90 grados, una hiperextensión pasiva de 45 grados, una abducción y aducción de 20 grados. Y también un dato importante es que tiene una mayor movilidad tanto el segundo como el quinto dedo. Con respecto a la artrocinemática, en la flexión se desliza y rueda hacia posterior, en la extensión se desliza y rueda hacia anterior, en la abducción se desliza y rueda hacia lateral y en la aducción se desliza y rueda hacia medial. En el video se nota cómo al tomar un pequeño objeto, las articulaciones metacarpofalángicas realizan una flexión activa acompañada de deslizamiento hacia la palma. Eso es un ejemplo perfecto del principio cóncavo-convexo. La falange, que es la parte cóncava, se mueve sobre la cabeza del metacarpo convexa y el movimiento deslizante se da en la misma dirección que el movimiento del dedo. Ahora vamos a detallar a lo que son las articulaciones interfalángicas, que ya sabemos que son un tipo de articulaciones de bisagra que tienen tan solo un grado de libertad, un solo grado de movimiento, que es en el plano sagital. Y esta se da entre la falange proximal medial y distal. Esas articulaciones tienen un movimiento más limitado, ya que son de tipo de bisagra, y solo permite lo que es flexión y extensión. En la base de las falanges son cóncavas y las cabezas son convexas. Se mueve la parte cóncava sobre la convexa y los grados son de flexión interfalángica proximal de 100 a 120 grados, la flexión interfalángica distal de 70 a 90 grados, la extensión interfalángica proximal de 0 grados y flexión interfalángica distal de 30 grados. Y con respecto a la artrocinemática, el movimiento cóncavo sobre convexo en ambas articulaciones se deslizan y ruedan sobre el mismo sentido, es decir, en la flexión se desliza y rueda hacia anterior y en la extensión se desliza y rueda hacia posterior. Y la falange, bueno, distal, cóncava, se desliza hacia proximal, convexa. Por ejemplo, cuando cerramos la mano con fuerza, el rodamiento y deslizamiento van hacia la palma, al igual que en las metacarpofalángicas. Hola a todos, hoy voy a hablar brevemente sobre la función muscular de la mano, la interacción de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas y su relevancia clínica. Primero, su función muscular de la mano. Los músculos de la mano se dividen en dos grupos, los extrínsecos e intrínsecos. Los intrínsecos tienen su origen fuera de la mano y se insertan dentro de ella. Se organizan en dos zonas principales: la eminencia tenar en la base del pulgar formada por el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Eminencia hipotenar en el lado del meñique formada por el abductor del meñique, el flexor del meñique, el oponente del meñique y también el músculo palmar corto. Además están el aductor del pulgar, los lumbricales y los interóseos que se dividen en palmares y dorsales. Por otro lado, los músculos extrínsecos se originan fuera de la mano y se insertan en ella, incluyendo los flexores superficiales y profundos de los dedos y el flexor largo del pulgar, extensores como el extensor común de los dedos, del índice y del meñique. Para el pulgar tenemos el extensor largo y corto y el abductor largo. Luego, la interacción de las articulaciones MCF e IF. Un punto muy interesante es que estas articulaciones no funcionan de forma aislada, sino coordinada. Por ejemplo, en una pinza de precisión, la MCF se flexiona y estabiliza el dedo, mientras la IF permite que la punta toque otro dedo. En un agarre fuerte como sujetar una botella, las MCF flexionan parcialmente y las IF completan la flexión para envolver el objeto.
Esto demuestra que los movimientos de la mano en la vida real son funcionales, no por articulación aislada. Por eso como fisioterapeutas debemos evaluar patrones de movimiento completo. Y bueno, en el final tenemos ya en la vista clínica que el análisis artrocinemático no es solo teórico, tiene aplicaciones muy prácticas. En terapia manual se hacen movilizaciones pasivas como deslizamientos dorsales o palmares para recuperar movilidad. En casos de contracturas o rigidez, utilizaremos técnicas que restauren el deslizamiento adecuado y en el postoperatorio evaluamos si el movimiento artrocinemático está conservado para evitar adherencias o fibrosis. Bueno, en conclusión, el video nos muestra que los movimientos de la mano, especialmente en las MCF e IF, dependen de una buena artrocinemática. El rodamiento y el deslizamiento bien coordinados aseguran que el movimiento sea fluido y funcional. Comprender esto no solo mejora nuestro conocimiento anatómico, sino que nos ayuda a intervenir mejor ante lesiones o limitaciones funcionales. Eso sería todo. Gracias.